¿Me escucha? Sí. Madrid. Ok. No sé si hay alguna inquietud de lo que estamos comentando, por favor, alguna pregunta. ¿Está todo muy bien explicado? ¿O hay alguna inquietud, por favor? ¿Todo bien? Bueno. Doctor, perdón, no sé Sí. si tenga que ver esta pregunta, pero por ejemplo, usted mencionaba que cada cilindro se prende en distintos tiempos y por eso es la curva, pero por ejemplo, los cilindros que van en V, perdón, ellos, Igual, o sea, yo igual. diría que los dos cilindros se prenden al mismo tiempo. No, no, no. Igual, el diseño es una cosa súper interesante. Es una buena Gracias. pregunta. Déjeme tratar. Supongamos que este es un banco de cilindros y este es el otro banco de cilindros, ¿sí? Los dos están conectados con mucha buena intención. Este es un motor en B. Entonces pongamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un motor en B, 6 cilindros. Entonces, el cigüeñal está hasta acá abajo. Allí. Entonces aquí se conecta este cilindro y el de acá. ¿Sí? Este y este. Aquí se conecta el de aquí y el de acá, etc. Entonces, lo que usted hace es relacionar este ángulo con el ángulo de desfase entre ellos. De tal manera que la posición del cigüeñal en cada cilindro hace que se enciendan todos en la posición relativa equivalente. Entonces, por ejemplo, en este caso, si usted tuviera este caso de aquí, usted dice, aquí tengo el cigüeñal. Entonces, cada 2 vueltas de él, cada uno de estos cilindros tiene que haberse encendido. Entonces, cada 120 grados de este de aquí, uno de ellos se enciende. Y eso es lo que significa esto. Entonces, si este está acá a 120 grados, entonces uno se enciende, pero el otro no es que se enciende, sino que está desfasado 360, es decir, está, como dice, en la parte opuesta del ciclo. Entonces, cuando él vuelve a estar por acá o por la otra posición, entonces, recuerde que son 2 vueltas, entonces le toca encenderse al de acá, etc. ¿Gutenberg? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, entonces, fíjense, alguien dice, chútale, pero hay mucha vaina aquí, ¿cómo hago para tener en cuenta toda esta locura? Entonces, lo que nosotros hacemos es resumimos esta información en una especie de diagrama de resonancia. Entonces, para identificar más fácilmente las resonancias, se prepara siguiente diagrama. Entonces, hay algunas versiones, sobre todo dependiendo de las unidades, pero el sentido es el mismo. En la escala de las abscisas graficamos la velocidad de rotación del motor. Y en las escalas ordenadas graficamos en general frecuencia, puede ser ciclos por segundo o ciclos por minuto, de acuerdo con, por ejemplo, si fuera normalmente en nuestro medio, normalmente relacionamos todo con ciclos por minuto. Los europeos, me parece que a ellos les gustan más ciclos por segundo. ¿Qué ponemos aquí? Fíjense bien. El motor, ¿sí? Motor diésel no opera con cualquier velocidad.
Entonces, recuerden, el motor diésel tiene una velocidad de rotación máxima, que es la velocidad de diseño, y normalmente tiene una velocidad mínima, que es la velocidad al vacío, al ralentí. No sé si han escuchado ese término, los que tienen carro. Entonces, esta es la velocidad al vacío, esta es la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima, pues ni hablar. Usted compra un motor diésel, entonces dice, yo quiero un motor de tantos HPs, y entonces, que entonces el fabricante le dice, ok, aquí tengo un motor de tantos HPs y gira a tantos RPM, allá. Entonces, esa es la velocidad máxima. Si usted quiere hacerlo girar a un poco más de velocidad, si el motor es suficientemente sofisticado, tiene un sistema de control y no le permite avanzar más allá. Y claro, el fabricante quiere asegurarse de que usted no hace girar el motor más allá de la velocidad de diseño, porque todo el desgaste se va a incrementar. Entonces, a él no le conviene que se les dañe el motor más rápido de lo que él ha diseñado. Y tampoco puede hacer operar usted el motor más abajo de la velocidad al vacío. Si opera más a la izquierda, el motor se apaga. Porque lo que va a pasar es de que la inercia, es decir, inercia por velocidad angular que tiene el volante, no es suficiente para vencer las siguientes carreras de compresión, ¿sí? Porque el volante gira muy lento. Entonces, de aquí para abajo no puede, de aquí para arriba sí, de aquí para arriba no puede, de aquí para la izquierda sí. Entonces, esta es la zona donde nos preocupamos de analizar los potenciales problemas de resonancia. Ahora, aquí dentro, ¿qué es lo que vamos a graficar? Lo que vamos a graficar primero son las frecuencias naturales del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, voy a graficar horizontal, ¿sí? Este sería F1. Entonces, esta sería la primera frecuencia natural diferente de cero. Fíjense que empieza en cero y avanza sin límite, porque la frecuencia natural no depende de la velocidad de rotación del motor. Aquí vamos a poner una segunda. Vamos a pensar que aquí está la segunda frecuencia natural. Entonces, F2. Y vamos a poner una tercera. Entonces, estas son las frecuencias naturales de vibración. Por si acaso alguien se quiere hacerle interesante, torsionar. Ya está. Entonces, vamos completando nuestro esquema. Entonces, insisto, ¿no? Estas de aquí tenemos que expresarlas en o ciclos por segundo o ciclos por minuto de acuerdo con lo que querramos manejar. Y luego, lo que vamos a hacer es vamos a incluir las frecuencias de los armónicos. Entonces, déjenme echar para atrás un ratito. Aquí. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Que la frecuencia fundamental, ¿sí? Dependía del tipo de motor. Entonces, si yo tenía la frecuencia, un motor de 1800, era esto, ¿no es cierto? 1800. Entonces, eso significaba 30 revoluciones por segundo. Y si era de 4 tiempos, significaba 15 ciclos por segundo. ¿Ya? Entonces, esta es la frecuencia fundamental. Entonces, si analizamos el primer armónico, la frecuencia fundamental es igual a la velocidad de rotación del motor dividido para 2. La segunda corresponde a la frecuencia fundamental por 2, etc. Entonces, en definitiva, si yo grafico aquí, la frecuencia de los diferentes armónicos va a ser una función lineal de la velocidad de rotación del motor. Entonces, vamos a poner aquí esas. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo grafico la primera velocidad, la frecuencia del primer armónico, por decir algo, ¿no? Entonces, el primer armónico va a ser por aquí. Entonces, este sería el armónico 1. ¿Sí? Entonces, la pendiente va a ser 1. Usted me dice, oye, pero esto sería 45 grados. Pero todo depende del valor máximo que ponga acá. ¿Sí?
Pero en cualquier caso, la pendiente de esto sería, perdón, un medio, si es un motor de 4 tiempos. Luego vamos con el armónico 2. Entonces, por ejemplo, el armónico 2 sería por aquí así. Fíjense bien, lo pongo punteado porque en esta parte de aquí el armónico no tiene sentido, porque el armónico no puede operar con esta velocidad de rotación. Luego a partir de aquí entra continuo y normalmente yo lo alargo un poquito, ya vamos a explicar por qué, etc. Entonces, aquí vale la pena, voy a poner rojo. Entonces, por ejemplo, si fuera un motor de 4 tiempos, entonces el cuarto armónico sería por aquí y luego continuo así. Entonces este sería el armónico, por ejemplo, sería el armónico mayor. Entonces el armónico mayor, recuerden que tiene un orden igual a el número de cilindros del motor o uno de sus múltiplos. ¿Ya? Entonces fíjense bien, eso es el resumen. Entonces tenemos, primero identificamos la velocidad de rotación del motor con el máximo y la velocidad al vacío. Alguien dice, pero muchas veces la velocidad al vacío no se conoce, es verdad. Entonces el número mágico que uno normalmente maneja es 1/3. ¿Sí? Entonces, este de aquí es más o menos 1/3 del de acá. Un poco más, un poco menos. Si en alguna información que le envíe el fabricante está, pues ni hablar, use el que tiene. Y si no, pues yo diría 1/3 es un número razonable. Luego ponemos las frecuencias naturales resultados de el cálculo de vibración libre. Recuerden, para hacer esto, yo tengo que haber hecho el modelo equivalente si tengo reducciones y luego le aplico Holzer, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. Y luego, de acuerdo con el tipo de motor, voy graficando estas rectas que son pendientes proporcional al número de orden de cada armónico. Y en estas de aquí, yo tengo que fijarme principalmente en los mayores, armónicos mayores. Entonces, este armónico que muestro aquí, el coloradito, o rojo, perdón, tiene orden igual a el número de cilindros o uno de sus múltiplos. Ya está. Entonces, ¿qué indica esto? Entonces, cada uno de los cortes indican una situación resonante. Entonces me dice, puchicas, aquí me quedo toda la vida haciendo análisis de vibración torsional. Yo sé, pero no tanto. Ya vamos a ver por qué. Entonces, fíjense bien, aquí tengo perdón, déjenme cambiar de color porque no hay necesidad de poner color. Entonces, vamos a ponerle en negro en general. Entonces, por ejemplo, aquí tengo resonancia, aquí tengo resonancia, aquí tengo resonancia, etcétera, ¿no? Por decir algo. Entonces, estos puntos aquí son resonancia. Entonces, los puntos de intersección denotan resonancias. Ahora, alguien dice, chúzole, pero ¿y cómo? Bueno, pues normalmente hay ciertos criterios que me dicen si estas resonancias son muy complicadas o no. ¿No? Entonces, en forma primaria, recuerden que muchas veces nos debemos a las sociedades de clasificación, ¿sí? Pero en principio, yo diría que primero hay que fijarse si es que las resonancias están muy cerca de la velocidad de rotación del motor. ¿Por qué? Porque si usted compra un motor de 1800 RPM, ¿sí? Usted no está pensando en hacer operar ese motor a 1000 RPM. O sea, si yo compro un motor de 1800 RPM, le calculo el reductor y alrededor de, qué sé yo, 1700, 1800, la hélice me entrega con una buena eficiencia y me empuja el barco hasta la velocidad que quiero operar. Si yo no compro un motor de 1800 y solamente lo prendo a 1200, entonces no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, eso significa que si yo tengo una resonancia cerca de la velocidad máxima, mucho tiempo de operación del sistema va a estar en resonancia. Entonces, cercanía a Nmax.
Entonces, si tengo una resonancia muy cerca de Nmax, por ejemplo, esta de aquí, pues hay que fijarse, es decir, al menos hay que echar una miradita, decir, oye, ¿qué va a pasar con ella? Y cosas por el estilo. La otra cosa que es importante es los armónicos mayores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por eso lo puse en rojo, porque estas resonancias en general me tienen que hacer pensar. ¿Sí? Por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí debe ser muy importante porque está relativamente cerca de la velocidad máxima y es con un armónico mayor. Y la otra cosa es el hecho de que tengo que considerar el armónico que no sea muy alto. Es decir, si tengo una resonancia con el armónico 500, yo digo, chévere, ya. Tranquilo, siéntese que ya mismo hago el cálculo, porque no tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la amplitud de la excitación, del torque de excitación va a ser poco menos que despreciable. Y a esa frecuencia, ¿sí? La disipación de energía por el amortiguador va a ser elevadísima. Entonces, la resonancia virtualmente no me va a producir gran problema, ¿sí? Entonces, orden del armónico bajo. Entonces, si el orden del armónico es bajo, entonces yo tengo que ponerle atención. Si es muy alto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo personalmente pienso que probablemente haya que considerar cercanía al RPM, fíjense bien, este de aquí, definitivamente. ¿Sí? Armónicos mayores, fíjense bien, este de acá. Porque está con un armónico mayor y además cerca del RPM. Entonces, a ese ahí habría que prestarle bastante atención a estos de aquí. Y orden del armónico bajo, pues bueno, porque no tengo nada que hacer, lo podría chequear el de acá, que es el armónico más bajo, el armónico más bajo en resonancia, ¿no? Pero normalmente, recuerden ustedes, ¿no? El armónico 1 normalmente se va a anular la acción, o tiende a anularse. Esta anulación no es completa, si ustedes toman un curso de vibración forzada, pero es bastante avanzada. Va a depender un poquito de la forma del modo. Pero en general es una relación bastante fuerte. Entonces, una vez que tengo esto, entonces yo me doy cuenta, como quien dice, si es que tengo potencial peligro de un problema torsional en el sistema propulsor, por ejemplo, ¿no? Y si es que yo llego a concluir algo como esto, entonces mi trabajo en este capítulo terminaría diciéndome, yo tengo que recomendar a mi jefe que contratemos a alguien para hacer un análisis de vibración torsional forzada porque hay la posibilidad de que esta resonancia nos cause potencial problema. No sé si hay alguna inquietud al respecto, por favor. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Qué bien. ¿No significa que ya se fueron o no sé qué está pasando? ¿Alguna pregunta? No, no hay pregunta. Ok. Bien. Si no hay preguntas, vamos a la tercera parte de esta sesión y es a tratar de responder las inquietudes sobre el trabajo que les he asignado. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Pueden ver el PowerPoint? Ok, listo. Entonces, fíjense bien, tenemos un trabajo individual. Entonces, me gustaría que echen una mirada en la literatura. Esto es individual. Entonces, por ahí hay ciertos fabricantes de reductores que nos dan información respecto del modelo torsional. Entonces, quisiera simplemente que echen una mirada y no solamente que me reporten, o sea, me copien y lo peguen, sino que además quiero que identifiquen los elementos del sistema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que si yo tuviera una reducción, ups,
si yo tuviera una reducción, ¿no? Aquí así. Aquí está el motor. El motor no me interesa en este caso. Entonces, lo que pasa aquí adentro. Entonces, por ejemplo, yo tengo, ustedes van a ver que hay sistemas que tienen algo así como lo siguiente. Si tienen un eje, en el extremo tienen un embrague. Los embragues son de discos. Entonces, quisiera que más o menos se identifiquen eso. Entonces, el embrague por el exterior, ¿sí? Tiene, como que dice, un eje que va por fuera del otro, del primero. O sea que voy a tener que cambiarme de pantalla porque esta cosa de aquí no sé qué le pasa. Entonces, por ejemplo, usted tiene una cosa así, tiene un eje, ¿sí? Entonces, este eje tiene acá una especie de sí, cobertor. Entonces, lo que va a pasar es de que en la parte de acá, aquí hay unas adaptaciones para que se agarren unos discos. Entonces, usted tiene un disco que llega hasta aquí, allí. El siguiente es algo parecido, allí. Voy a cambiar de color. Entonces, los otros discos, en cambio, van desde aquí y se conectan con unos dientes que están en el eje central. Allí. Allí. Entonces, fíjense bien que hay un espacio entre disco a disco. Pero si usted los empuja, ¿sí? Todos los discos están en contacto. Entonces, si este eje de aquí gira, si este eje de aquí gira, y aquí hay fricción entre los discos amarillos y los azules, entonces lo que va a pasar es que el movimiento de este eje se lo transmite a lo que está por fuera. Entonces, muchas veces usted aquí coloca, por ejemplo, un piñón y aquí coloca un engrane. Este aquí es lo que se llama un embrague. ¿Cómo se dice embrague en inglés? ¿Alguien? Embrague en inglés. Clutch. Clutch. Sí, señor. Un clutch. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Ruiz, doctor. Clutch. Ahí está. Entonces usted va a ver que si este es por ejemplo, en forma simplificada, ¿no? Entonces aquí teníamos, este sería el flange coupling, que sería la brida. Entonces usted va a ver que aquí, normalmente, hay dos cojinetes muy grandes, que son normalmente cojinetes o de bolas o algo por el estilo, para soportar el empuje que viene de la hélice. Entonces este sería los cojinetes de empuje. ¿Se dice empuje en inglés? Señor Íñiguez, ¿cómo se dice empuje en inglés? Señor Íñiguez. No está aquí. Señor Jiménez, ¿cómo se dice empuje en inglés? Buen día, doctor. Trust. Thrust. T-H-R-U-S-T. Entonces este sería el thrust bearings. ¿Sí? Entonces fíjense bien, ¿no? Lo que yo quisiera es que ustedes miren a ver una información y que traten de, una vez que tienen eso, ver cómo han modelado el fabricante. Entonces tratar de entender el modelo que me da el fabricante en función de los elementos interiores, ¿no? Para identificar cada cosa y si es posible, ¿no? Si yo tengo simplemente un esquema, qué sé yo, así, ¿no? Tratar de hacer esto tridimensional para tratar de entender, a mano alzada, ¿no? Para tratar de entender los elementos que hay aquí adentro, ¿no? Y todo lo demás. Eso. Y luego, quisiera que analicen este problema. Entonces, aquí está. Entonces, este de aquí es un problema que supuestamente ocurre en un barco de una empresa pesquera. Entonces, supongamos que
el maquinista reporta una pérdida de la calidad del aceite del amortiguador. Entonces, supuestamente esto es lo que ha reportado. Así que ese aceite se daña muy rápidamente, ¿no? Debería cambiarse cada, qué sé yo, 3.000 horas y cada 300, 400 horas tengo que cambiarlo. Entonces, obviamente que es una cosa que no está funcionando bien. Entonces, supongamos que el motor es un motor de 4 tiempos, 16 cilindros en B, y ahí están las características, 1400 a 200 RPM. Se conecta con un reductor 3905A1 con reducción doble al propulsor. La hélice propulsora tiene estas características. Fíjense bien, es una hélice de 2 metros, es decir, no es cualquier cosa, ¿no? Un paso, 5 palas. Probablemente esta no la podamos hacer por acá porque es una fundición un poco sofisticada. Área desarrollada es 0625, ¿no? Es una cosa interesante. Este barco tenía pesquero, tiene el eje. Entonces, básicamente, yo no sé cómo. No sé si tendrá bulbo. En fin. Entonces, por aquí tenemos el motor. Allí. Entonces, usted ve que la longitud ¿dónde está? Aquí está. La longitud del eje es 3.5 metros, que es bien poco porque está en popa. No, normalmente está acá y la longitud del eje es una locura. ¿Sí? Allí. El diámetro, había una variación, pero cojamos un valor promedio, ahí está 17.8, es decir, es un buen diámetro, es decir, no es cualquier cosa. Claro, usted ve que la potencia son 1.400 caballos, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos que ustedes hagan? Ustedes que nos hagan quiero que me hagan un informe técnico, ¿no? Entonces, supongamos que yo soy el gerente, yo soy el jefe de ustedes. Ustedes son mis esclavos, ustedes tienen que darme un informe. Y entonces ustedes tienen que convencerme de que han hecho un análisis suficientemente profundo, de tal manera que me recomiendan hacer algo para resolver este lío. ¿Sí? Si hubiera otra información que necesiten, solamente me pueden consultar a mí. ¿Ok? O sea, a usted me dice, oye, pero ¿y qué eslora tiene el barco? Asúmala. Falta, qué sé yo, el motor, las características del motor. Yo qué sé. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a llorar? ¿Qué haría usted, señorita López, si le faltan los datos del motor? ¿Qué va a hacer? Señorita López, ¿qué podría hacer? Me dan los caballos de vapor, entonces podría buscar una ficha que se dé. Exactamente, ya está. Y sin ponerse a llorar, se acabó. Y se acabó. La hélice es de Michigan Wheel o es de no sé quién. Nada, salado, es decir, busque no tengo la inercia polar, yo tampoco. Busque ahí una forma para estimar eso. Entonces, pero ¿y qué es lo que me interesa a mí? Me interesa a mí que ustedes se sienten como grupo y se pongan a pensar, decir, bueno, ¿qué diablo vamos a hacer? ¿Sí? O sea, traten de enfrentar la cosa como si alguien les consultara. Ustedes dentro de un año ustedes estarán graduados. Así es, ¿no, Andreina? Y alguien les llama y dice, oye, ingeniero, tengo este lío, ¿qué hago? Y no me echo a llorar. Tengo que hacer algo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes hagan. Es decir, usted me dice, oiga, ingeniero, ¿y cuál es esta? No lo sé. Y tal como dijo la señorita López, es decir, tengo que tomar algo similar y aproximarlo y ya está. Preguntas. Preguntas, por favor, preguntas. Doctor, tal vez habrá un horario de consulta en el feriado, o las preguntas, las que mencionaba, en caso tengamos alguna duda, sería en enero.
No me interesa. Es decir, ahora, si ustedes quieren reunirse conmigo, es decir, claro, la próxima semana es una locura porque tenemos actividades y todo lo demás. Pero la siguiente semana, el 28 de diciembre, de 7 a 9, yo voy a estar disponible. Entonces, si ustedes tienen preguntas allí, pueden enviar. Si tienen alguna cuestión un poquito más concreta, corta, pues ni hablar. Me envían correo electrónico y yo responderé lo más rápido que pueda. Definitivamente. Pero la cuestión es empecemos a pensar, a dejar un poquito el pañal y empecemos a pensar de que como ingeniero, es decir, cuando ustedes sean ingenieros, ustedes no les van a dar una especie de problema como yo les doy aquí. Es decir, sí, yo les doy 6 datos y solo requieren 4. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es identificar cuáles son los datos que realmente necesitan. Allá va a ser mucho más complicado, ¿no? Y así mismo, oye, ingeniero, y no, simplemente esa es toda la información que hay. Y el resto, salado, ¿no? Y no hay que llorar, simplemente de alguna forma hay que seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, esa es la experiencia que quiero que hagan, claro, de manera razonable, ¿no? Porque no hay demasiado tiempo tampoco. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna otra inquietud? Doctor, ¿un informe técnico es un informe como los que hemos venido haciendo o tiene algo, no sé? Un informe técnico, ustedes preparan un informe técnico. Yo diría que en la literatura ustedes pueden encontrar, fíjense bien, lo que hemos hecho hasta ahora son reportes más formales, como un artículo técnico. Esto acá es un reporte técnico, un informe técnico que ustedes le van a dar a un gerente. Entonces, es un poco diferente. A un gerente usted no le da un artículo técnico para que lo lea. Usted le da un reporte técnico. Eso es lo que quiero, un informe técnico. Eso es lo que quiero de ustedes. ¿Cuál es el formato? Ustedes lo pueden ver en internet. Entonces, ¿qué esperaría encontrar un ente? Yo soy el gerente. Eso es lo que tienen que buscar y eso es lo que tienen que tratar de presentar. La persona que me preguntó, ¿respondí a su inquietud? Sí, doctor. ¿Quién es? Arias. Ah, ya, ok. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Señor Menéndez, ¿en qué grupo está usted? Señor Menéndez. ¿Qué tal, doctor? ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo está usted? El número no lo recuerdo, pero estoy con mis compañeros Delgado, Zambrano y Robo. O sea, son 4 personas. Sí. Es más que suficiente. El problema allí es que ojalá que los 4 trabajen, porque es interesante lo que estoy explicando. Este problema es problema real. Así que no me vengan al final del semestre, no, es que solamente estudiamos ecuaciones diferenciales y no. Esto es real. Esto es real. ¿Sí? Entonces, ¿quieren algo real? Esto es real. En el mundo real, ustedes van a ver que muchas veces los gerentes no entienden, quieren una respuesta sin invertir nada. No me da la información, ¿cómo voy a calcular? Yo qué sé. Ese es su problema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día... Doctor, ¿Mande? disculpe, una pequeña pregunta. Yo sé que esto es algo de elementos y no es aquí la materia, pero respecto al gráfico que salió en el deber, ¿será que se podría ver una mejor foto? O sea, la gráfica del ejercicio 1. Momento que al momento de hacer zoom no lo puedo ver bien. The thing is this. I don't care if you, instead of 8 millimeters, you plot the thickness of 9 millimeters. That's not a big difference. Okay, what I want you to do is to practice to generate a model, a structural model. That's what I need you to practice. And you have to consider that there are different type of elements and different scantlings and all of that. That's what is important. So if instead of 9 meters, you include 9.1, I don't mind. The thing is that
You have to practice. That's what is important for me. Ok, por favor, volvamos a vibraciones. La próxima semana, el día... ¿Qué hay el día martes, señorita Estudillo? ¿Qué hay el día martes, señorita Estudillo? Sí, doctor, el laboratorio. Exactamente. ¿A qué hora? No sé, doctor. Y me importa. En la, en la tarde vamos a tener laboratorio. Ya. ¿Y qué va a pasar el día miércoles? Señorita Vega, ¿qué va a pasar el día miércoles? Nueva selección. Exactamente. ¿Y qué material se va a revisar, señorita Vega? Capítulo 3. Sí, señor. O sea, todo lo que es vibración de sistemas con varios grados de libertad. Ok, listo. Entonces, ni hablar. Los detalles, la hora de la lección, ya saben, eso es a las 2, ¿no es cierto? En cambio, el horario de la prueba, eso lo haremos conocer, ustedes saben, eso es aleatorio y todo el mundo tiene que colaborar de tal manera que a la entrada del laboratorio no se aglomeren, etcétera, 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 ¿no? Todo el mundo tiene que estar ordenado. Recuerden, la sesión pasada fue muy buena, muy bien. Entraron por delante, salieron por detrás, de tal manera que no haya ese contacto que potencialmente nos lleve a difundir la enfermedad. Si no hay más, pues buenos días y me disculpo por haberme atrasado. Buenos días. Gracias, doctor. Buen día, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Gracias.